Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Mientras asumimos la vida cotidiana, pensemos y oremos en nuestro interior esta frase: hoy es el día de tu salvación. Sentiremos seguramente que nuestra vida toma un matiz nuevo, diferente e incluso más alegre. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios,
con una gran constancia, en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, con la palabra de verdad, con el poder de Dios, usando las armas ofensivas y defensivas de la justicia, sea que nos encontremos en la gloria o que estemos humillados, que gocemos de buena o de mala fama, que seamos considerados como impostores cuando en realidad somos sinceros, como desconocidos cuando nos conocen muy bien, como moribundos cuando estamos llenos de vida, como castigados aunque estemos ilesos, como tristes aunque estemos siempre alegres, como pobres aunque enriquecemos a muchos, como gente que no tiene nada aunque lo poseemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con esto que acabamos de escuchar, estamos en el capítulo 5, 38, 42, se dan cuenta que es en una forma continua la que estamos leyendo del Evangelio de San Mateo. Es hermoso todo el pasaje de las bienaventuranzas que comienza con el capítulo 5. Desde el capítulo 1 al 4 se presenta, el evangelista nos presenta a los personajes que van a actuar en toda esta vida y en todas estas narraciones que tenemos sobre el plan de salvación, cómo Dios actuará.
Y eso es lo que tuvimos hasta el capítulo 4. Y desde el capítulo 5, ahora ya tenemos la propuesta. Para ser cristiano, ¿cómo tenemos que vivir? A este día, bueno, este día, claro, con los otros también ya hemos conocido, ¿verdad? Porque la bienaventuranza de por sí es una propuesta y nos está diciendo cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser. Peala y cuame en APM, hoy cojan una vende de huila cristiano, upea con la ñandillara y añandeina. Y aquí entonces, con estas palabras, Jesús quiere hoy desterrar todo lo que es venganza, upea con la ñandeina, romper todo lo que es el círculo de la violencia. Cuanto más violentos somos, más violencia generamos. No pensemos que con la violencia, con la famosa Pax Romana de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trayendo la paz o la serenidad. Al contrario, Jesús cuando dice, yo vine y quiero que esté ardiendo ya ese mundo, ¿verdad? Traje la violencia ahí. Pero no es esa violencia que nosotros podemos pensar y entender, ¿verdad? Que es esa violencia de la espada o esa violencia del ñembocapú, ñorainó, yagüero sapucay, etc. Esa es una violencia entonces que genera más violencia. La violencia que está predicando Jesús es la, ya entre comillas, autoviolencia, es decir, hacernos violencia interior, por no que ñañe venga peñandera pichare. Esa sí que es una verdadera violencia. O sea, uno llega a entrar dentro de sí mismo, se da cuenta y dice, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que yo me voy a dejar vencer por este odio o por esta fuerza de maldad interior que me está como empujando y me quiere hacer cosas negativas en la vida de los demás? O pensar, vengarme de los demás, ¿verdad? Entonces por eso dice Jesús a sus discípulos, ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Esta es la famosa ley del talión. Y ustedes no piensen que esta ley del talión era una cosa negativa, sino que ya era algo muy positiva en realidad. ¿Saben por qué? Porque al inicio de la humanidad, si alguien le mataba a alguien de una familia, entonces esa familia que se sentía agredida se iba a pelear contra la otra y le liquidaba a todo lo que podía, ¿entienden? Entonces, la famosa ley de Hammurabi lo que está haciendo dice, no, si alguien fue y le mató a alguien de tu familia, ojo por ojo, diente por diente. Vos le puedes matar a uno, pero no a toda la familia, exterminar a toda esa familia, porque yo o lo que sea, o porque le mató a alguien de tu familia. No se puede exterminar a toda una tribu, a toda una familia, porque hubo desavenencias dentro de las familias. No, eso no se puede hacer. Entonces ya fue un gran progreso esa ley de Hammurabi. Este es un segundo momento, ¿verdad? Porque dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Apenas continúa Hammurabi. Ahora, sin embargo, mira lo que Jesús nos trae. Operar con la ñande ya es ineco. Ape y cuame eva ñande es ñande va epa ya pona va esa va ya pona. Y dice, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Me engañe vincárane. De ella puedo dice ya pota indere lo mismo añe vincárane. Entonces dice, pero yo les digo, no hagan frente al que te hace mal. No hagan frente al que te hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Hay poji. Pero para la ñande ya no hay cuave, hay ñande. Para la ñande ya hay ñande. Si ustedes quieren ser verdaderamente cristianos, aquí está. Esta es mi oferta. Esto es lo que yo estoy vendiendo como producto del cristianismo. Los que quieran ser mis discípulos y me quieren seguir, aquí está. Presentar la otra mejilla. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Es decir,
un desposeerse a sí mismo. Por eso que la violencia es muy fuerte, ¿verdad? Pero es una violencia diversa. No estoy haciendo la violencia contra la otra persona, porque el mal genera mal. Aquí me estoy haciendo entonces la violencia a mí mismo, para no reaccionar negativamente, para no devolver con el mal. Y si te exige que le acompañes 1 kilómetro, camina con él 2 kilómetros. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especialmente con estas palabras, ¿verdad? El Señor, una vez más, quiere erradicar, desterrar todo lo que significa venganza. La vida cristiana está llamada a desterrar todo lo que es venganza, todo lo que es romper con ese círculo de la violencia. No podemos nosotros como cristianos deleitarnos, buscar o procurar la venganza o las cosas negativas. Con amor, cualquiera puede ser capaz de cambiar un corazón y una vida. Entonces, el mundo para cambiar necesita de esa gotita que pueda endulzar el mundo. Upea coñandeica tuña mañá, ya como analogía, como comparación podemos hacer edulcorante. Entonces cuando hay por la edulcorante, se oye por la edulcorante. Bueno, a ver la jairo hinatera en la de cocido mío lo que sea muy 2, 3, 4 gotitas lleva de edulcorante. Cada uno de nosotros entonces tiene que ser capaz, en todo caso, de poner ese edulcorante en la vida del mundo, en la vida de la familia. Cada uno de nosotros, entonces, queridos hermanos, tiene que ser capaz de transformar eso que es amargo, eso que nos cuesta tragar, sin embargo, con esa dulzura, con ese amor, porque es lo único que puede cambiar el corazón y la vida del hombre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que anuncien el Evangelio con espíritu de generosidad y de fraternidad ante las realidades del mundo que vivimos hoy, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que los sacrificios y entregas, llevando el mensaje del Evangelio a los hombres, sean recompensados por el Señor, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por las autoridades, para que dejen de enfrentarse por intereses partidarios y asuman una postura reconciliadora, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los que viven bajo la pobreza, para que encuentren alternativas de un bienestar social y económico, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que tengamos mayor aptitud reconciliadora y de paz con los demás, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos,
a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos llenos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir aquella oración que el Señor mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz y la unidad, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada y poner en manos de nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía
podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan todos ustedes un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar,
te entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Jesús, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Te entregaste
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 6 del 1 al 10. Somos servidores de Dios, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, como colaboradores de Dios, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Miren, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Procuramos no dar a nadie ocasión alguna para desacreditar nuestro ministerio. En todo momento demostramos ser verdaderos ministros de Dios. Con mucha paciencia soportamos tribulaciones, penurias, angustias, azotes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y ayunos. Y así sigue Pablo entonces escribiendo a los cristianos de Corinto. El que está defendiendo el ministerio, pero sobre todo un ministerio que es auténtico, un ministerio que se pone al servicio de la gente. Queridos hermanos, una vez más y con mayor razón, hoy en día tenemos que rezar mucho por los ministros de Dios, quienes estamos al frente de las comunidades. Buscar verdaderamente ese amor de Dios para que se pueda hacer llegar, pero así en una forma pura, en una forma también sencilla, sin buscar los propios intereses. En síntesis, aquí Pablo lo que nos está diciendo y nos está enseñando es a ser ministros auténticos de Dios, no buscar los propios intereses. Muchos ministerios, queridos hermanos, lo único que buscan es su diezmo, o lo único que están buscando es el provecho entonces de sus propios fieles. Por eso Pablo aquí nos está diciendo, nosotros fuimos capaces, dice, de luchar, de empeñarnos con paciencia, y así pudimos soportar las tribulaciones, las penurias, las angustias, los azotes, las cárceles, los motines, las fatigas. Pidamos una vez más por nuestra iglesia, pidamos principalmente por nuestros ministerios y los que están al frente de estos ministerios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.